Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, esta semana número 8, vamos a trabajar dos temas que están relacionados con la multiplicación, división de polinomios, y que nos van a ayudar a hacer cálculos más rápido respecto a estos temas. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con el binomio. Bueno, específicamente vamos a ver la potencia de un binomio. Eso se llama binomio de Newton, ¿no? El teorema del binomio de Newton. Y luego vamos a ver cocientes notables. Bueno, debo mencionar que hay similitudes, así que hay que aprovechar todas esas similitudes para que sea más fácil retener algunos conceptos. Bien, el binomio de Newton es un método que nos permite hallar el desarrollo de la potencia de un binomio. Entonces, aquí hay elementos importantes que reconocer. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos el binomio suma, que está elevado al exponente n. Entonces, aquí les voy a dar algunas pautas que les pueden ayudar. Por ejemplo, si queremos hallar el primer término, bastaría elevar a la n. Ese es el primer término. Hay un orden y hay que respetarlo, ¿no? Entonces, el primer término sería a la n. ¿Y qué es este numerito que está por aquí? Vamos a ver más adelante que esto vale 1. Así que al final esto va a ser a la n, ¿no? Si queremos hallar el último término, sería b elevado a la n. Aquí está. Y este numerito que está por aquí, que es un número combinatorio, vale 1 también. Ahora, otras características que vamos a observar. Estos números van a ser los coeficientes cuando el binomio está dado en función de a más b o a menos b. Vamos a ver que ahí el signo puede variar un poquito, simplemente intercalándose, ¿no? Si aquí fuese menos, sería más, menos, y se va intercalando, ¿no? Pero bueno, si vemos que aquí el valor que está en este número combinatorio empieza en 0, 0, 1, 2, miren, llega hasta n, eso quiere decir que eso tiene n más 1 términos. Entonces el desarrollo de esa expresión tiene n más 1 términos. Como les decía, hay un orden. El primer término ya sabemos cómo hallarlo, ¿no? A elevado a la n. El último, b elevado a la n. A ver, otros detallitos que podemos apreciar. El exponente de n de a va a disminuir de 1 en 1. Miren, acá era n, ahora va a ser n menos 1, luego n menos 2, y así va disminuyendo de 1 en 1. El exponente de b, que aquí no se ve, es b a la 0. Aquí está b a la 1, b al cuadrado, o sea, va aumentando de 1 en 1. En resumen, el primero disminuye su exponente de 1 en 1 y el segundo aumenta su exponente de 1 en 1. Podemos hallar alguna relación también entre este número combinatorio y el exponente de a y b. Por ejemplo, miren aquí, en este término. Aquí el exponente es n menos 2, pero este es n y este es 2. Sucede lo mismo aquí, miren. Aquí el exponente de a es n menos 1. N menos 1. El exponente de b aquí es 1, no se ve, pero es 1. Y el exponente de b aquí es 2. Y así vamos a ir viendo que hay una relación entre ellos. Ahora miren, aquí es 2, pero es el primero, segundo y tercer término. Ajá, entonces el término 3, aquí vale 2, o sea, 1 menos. El segundo término, aquí vale 1, ¿no? Segundo término sería 2, 1 menos, ¿no? Bien, entonces vemos aquí, de acuerdo a lo que hemos revisado, cómo hallaríamos un término cualquiera en el desarrollo. Se suele usar el término del lugar K más 1 por la posición, ¿no? Acá es posición 1, acá va 0, ¿no? Posición 2, acá va 1. Posición 3, aquí va 2. Entonces, lo que se suele hallar en el desarrollo de A más B a la N es el término del lugar K más 1. ¿Cómo la calculamos? Vamos a colocar un número combinatorio. Ese número combinatorio van a ser las combinaciones de N, que es el exponente, y si aquí es K más 1, vamos a colocar combinaciones de N en K. Combinaciones de N en K. Ahora, el primer término que está aquí, el primer sumando del binomio, es A, lo vamos a elevar a la diferencia de estos dos. Ahí está, la diferencia de esos dos. Y el B lo vamos a elevar a este exponente K. Ahí está.
Y esto me daría la forma de calcular un término cualquiera en el desarrollo del binomio de Newton. ¿Ya? Cuando ustedes quieren resolver un problema que implica binomio de Newton, es lo primero que se recomienda, ¿no? Hallen el término del lugar k más 1 y luego le van aplicando los datos que indica el problema. Bien, más. ¿Qué más podemos afirmar aquí? ¿Y quién es ese número combinatorio? ¿Cómo lo calculamos? A ver, veamos. Bien, aquí tenemos como ya el número combinatorio. Este número combinatorio quiere decir, ¿no? El número que está arriba, voy a colocarle con factorial, ¿no? N factorial. El número que está aquí debajo también va con factorial a dividir, ¿no? Y luego vamos a restar, ¿no? N menos K, lo vamos a colocar en factorial. ¿Quién es ese número factorial? Pues el n factorial será el producto de n con el número que está antes que él y así hasta llegar al 1. Por ejemplo, si fuese factorial de 3, sería 3 por 2 por 1, ¿no? Factorial de 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Ese es el factorial. Hay casos especiales que requieren un convenio, por ejemplo, ¿no? El cero factorial, por convención, se le da el valor de 1 y cumple todas las propiedades que cumple el número combinatorio. Ojo con eso. El factorial de 1 también vale 1. Y si queremos calcular el factorial de un número cualquiera, se puede calcular siempre de esta manera, ¿no? Ese número lo vamos a multiplicar por el factorial del número anterior. Así, el 8 factorial se puede escribir como 8 por 7 factorial. Y a su vez ese 7 factorial se puede escribir como 7 por 6, así que sería 8 por 7 por 6 factorial. Y a su vez el 6 factorial como 6 por 5 factorial, es decir, 8 por 7 por 6 y por 5 factorial. En realidad podemos descomponerlo hasta el valor que queramos, ¿no? La finalidad es pues que en este número combinatorio, ¿no? En este número combinatorio, eh, digamos, desdoblemos este numerito hasta llegar al factorial mayor entre los dos, ¿no? Listo. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna preguntita? Bien, continuamos entonces. Existe una forma práctica de calcular el número combinatorio y en la medida de lo posible lo vamos a usar, ¿no? Para que ustedes practiquen. Entonces, las combinaciones de n en k ya sabemos que es n factorial entre k factorial por n menos k factorial. ¿Ya? Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, combinaciones de 8 en 4 sería factorial de 8 entre 4 factorial y luego restamos 8 menos 4 factorial. Ahora vamos a hacer algunos cálculos que no están aquí en nuestra PPT. Bien, entonces tendríamos, ¿no? 8 factorial, 4 factorial y 8 menos 4 factorial es 4 factorial. Bien, de acuerdo a lo que hemos visto, entonces habría que descomponer ese 8. El 8 por el 7, por el 6, por el 5, y vamos a descomponerlo hasta el 4 factorial para que se pueda simplificar con el denominador. Como abajo tenemos 2 4 factorial, lo podemos escribir 1 como 4 por 3 por 2. El 1 ya no es necesario, ¿no? Y 4 factorial. Entonces, si nosotros podemos simplificar, ¿no? Aquí 4 factorial se da con 4 factorial. Por ejemplo, aquí 3 por 2 serían 6. 4 y 8 me queda 2. Entonces sería 7 por 5, 35 y por 2,
serían 70, ¿no? Y ese sería el número combinatorio. Eso es usando la definición. Ahora les voy a dar una regla práctica, ¿ya? Un método práctico. Bien, ojo con este método práctico. Lo primero que tenemos que hacer es mirar el numerito que está aquí abajo. ¿Ya? Ese número 4 es clave. Ese número 4 nos va a indicar cuántos factores vamos a considerar en el numerador y en el denominador. ¿Ok? En el denominador son entonces 4 factores. En el denominador empezamos desde 1 y vamos avanzando, ¿no? 1, 2, 3 y 4 se van a multiplicar. Repito, este número 4 me indica cuántos factores voy a tomar. Desde el 1 y aumentando de 1 en 1. 1 por 2, por 3, por 4, listo. ¿No? Este 8 lo vamos a escribir como en forma descendente. 4 factores también, pero sería el 8, 7, 6 y 5. Ahí está. Y luego queda simplificar. Entonces, por ejemplo, aquí 3 y 2 se van con el 6. Cuarta, 2 por 7 por 5 serían 70 también. Entonces, en cualquiera de los dos modos me va a salir el mismo resultado. ¿No? El mismo resultado. Por un lado, yo prefiero pues el método práctico porque es mucho más rápido, ¿no? Entonces vamos a tratar de usar en la mayoría de los casos, ¿no? Pero también igual vamos a usar el otro para que ustedes puedan ir practicando los dos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bien, esa es la teoría base que necesitamos. Hay algunas cuestiones que vamos a explicarlas aquí conforme vayamos avanzando, ¿ya? En los ejercicios, así que vamos con el ejercicio número 1. Dice, en el desarrollo de x más 5 a la n, el coeficiente del tercer término es 375. Determina el número de términos que tiene su desarrollo. Bueno, recordemos que el número de términos está asociado a el exponente, ¿no? Como el exponente vale n, entonces el número de términos sería n más 1. Si hallamos el n, ya tenemos pues el número de términos entonces. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular. Nos dice el coeficiente del tercer término. A ver, vamos a hallar entonces el tercer término. Recordemos que aquí va el exponente. Como el exponente es n, ahí está el n. Si aquí es 3, aquí es 1 menos. Por eso le colocamos 2. Luego, el primer sumando es x. Ese x lo vamos a elevar a la n menos 2. Ahí está. El segundo sumando es 5. Ese 5 lo vamos a elevar al cuadrado. El coeficiente viene a ser la parte constante, el número. Entonces sería las combinaciones de n en 2 por 5 al cuadrado, que es 25. Ese sería el coeficiente. Entonces, como ese coeficiente vale 375, tendríamos que 25 por las combinaciones de n en 2 debe ser 375. Muy bien. 25 lo pasamos a dividir. 375 entre 25 nos daría 15. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Ojo aquí. Vamos a hacer uso del método alternativo, ¿eh? Método práctico. ¿Cuántos factores voy a considerar? 2. Entonces eso sería 1 por 2. Acá también voy a considerar 2. Esto sería 15. Entonces n por n menos 1 sería 30. Ahora, recordemos que como son números combinatorios y este tiene que ser un número entero positivo, ¿ya? Entonces,
¿Qué valor podría tomar n si n por n menos 1 vale 30? Y debe ser un entero positivo. Entonces el n tiene que ser 6, ¿no? Bien, esto que hemos colocado aquí es usando la definición para que ustedes prueben la definición, pero al final se llega a la misma conclusión, ¿no? Que n vale 6. A ver, si quieren aquí la simplificación sería así, ¿no? N por n menos 1 y por n menos 2. Y a este último le coloco el factorial. Abajo tendría 2 factorial, que es 2, por n menos 2 factorial. Entonces n menos 2 factorial, n menos 2 factorial se va, me queda 15, que es exactamente lo que me quedó aquí, ¿no? N por n menos 1 entre 2 igual 15, ¿no? Y como hemos visto, pues el valor de n sería 6. Si n vale 6 y ese era el exponente, entonces el número de términos es 7. La respuesta sería la alternativa E. Listo. ¿Qué podemos rescatar de ese problemita? Bueno, hemos visto que se puede aplicar la regla práctica y también cómo es que empezamos a resolver un problema. Aquí hemos empezado calculando el término del lugar K más 1, que es el K más 1 justamente vale 3. Entonces, como les comentaba hace rato, esa es la mejor forma, ¿no? De comenzar por el término K más 1. Listo, vamos con el segundo ejercicio. Ejercicio 2. Bien, dice que Julián tiene A soles, donde A es el término independiente que ocupa el enésimo término en el desarrollo de el binomio elevado a la n, ¿no? ¿Cuántos soles tiene Julián? Bien, hay que recordar que a qué cosa se refiere con término independiente. Como podemos observar, el binomio depende de una variable, de la variable x. Entonces, si hablamos del término independiente, estamos hablando de aquel término que no tiene x. O en otras palabras, que el exponente del x es 0. Entonces vamos a comenzar como lo recomendamos, ¿no? Hallamos el término del lugar K más 1, pero vamos a indicar justamente que ese término del lugar K más 1 en este caso es el que nos dice acá, ¿no? ¿Qué lugar ocupa? Enésimo término. Término enésimo. ¿Quién es ese? El término independiente. Aquí está. ¿Ya? Entonces le vamos a aplicar formulita. A ver, recordemos, ¿no? Si aquí es n, primero, ¿no? Si este exponente es n, ese va aquí. Y si el lugar es n, aquí vamos a colocar uno menos, o sea, n menos 1. Luego vamos a tomar el primer sumando, que sería este de aquí. Ahí está. Y lo vamos a elevar a la n menos 1. Vamos a tomar este otro sumando que lo estamos transformando. 1 sobre x a la n es equivalente a x a la menos n. ¿Ya? Entonces, ese lo vamos a elevar a la n menos 1. Listo. N menos 1, esto es 1. Esto vale 1, ¿no? Y si aquí aplicamos las leyes exponentes, estaríamos multiplicando menos n por n menos 1. Bien, vamos a proceder con estos cálculos entonces. Como aquí es 1, voy a multiplicar n cuadrado menos 1, queda n cuadrado menos 5, ¿no? Queda n cuadrado menos 5. Aquí menos n por n, menos n cuadrado, y menos n por menos 1, más n. Estos dos igual se van a multiplicar. Como son bases iguales, esto se va a sumar con esto. N cuadrado con menos n cuadrado se va a eliminar. Me va a quedar menos 5 más n, que es lo mismo que n menos 5. Entonces, aquí hemos calculado el término del lugar en n en función de la fórmula. Pero hay un dato que nos falta aplicar. Ese término enésimo es el término independiente. ¿Eso qué quiere decir? Si es el término independiente, no debería aparecer x. ¿Cómo hacemos que no aparezca x? Bueno, este exponente tendría que ser 0.
Entonces, si n menos 5 vale 0, n vale 5. Y si n vale 5, bueno, aquí sería 0, así que solamente el coeficiente sería este de aquí, ¿no? Combinaciones de n en n menos 1. Bien, y ese, ¿por qué lo llamamos? Porque ese sería el término independiente, ¿no? Ese sería el término independiente. A ver, vamos a aplicar una pequeña propiedad, miren. Una propiedad dice lo siguiente, si yo tengo combinaciones de n en k, y esto es igual a n en j, digamos, entonces hay dos posibilidades. K es igual a j o K más j es igual a n. En otras palabras, aquí el número A es las combinaciones de 5 en 4, ¿no? Ya, pero esas combinaciones de 5 en 4 son lo mismo que decir las combinaciones de 5 en 1. ¿Por qué? Porque 4 más 1 me da 5. Ya me da el número de arriba. Entonces, eso vale. Si le queremos aplicar la definición, aquí estaría, ¿no? Recordemos que ese 5 factorial es 5 por 4 factorial. Entonces, si dividimos entre 4 factorial, bueno, 1 factorial es 1, se va, y esto me daría 5. ¿Ya? Entonces, el A vale 5. ¿Pero qué cosa era el A? Dice, era el número de soles que tiene Julián. Así que Julián tiene 5 soles. Ahora, ¿por qué les ponía que combinaciones de 5 en 4 es equivalente a las combinaciones de 5 en 1? Porque si yo le aplico al segundo la regla práctica, sería, a ver, ¿cuántos factores voy a tomar? 1. 1 arriba y 1 abajo. ¿Y cuánto vale eso? Pues 5. ¿Ya? Eso sí queremos calcularlo de esta manera. Bien, veamos otro problemita entonces. Ejercicio número 3. Si uno de los términos centrales en el desarrollo de x al cuadrado más y al m, todo eso a la m es a por x a la octava por y a la 21, determina el grado absoluto del otro término central. Bien, aquí hay un tema, ¿no? Cuando hablamos de términos centrales es porque hay un desarrollo de varios términos. ¿Ya? No solamente vale para el binomio, sino también vale para cocientes notables y para otros desarrollos ordenados. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de términos centrales, existen dos casos básicamente y depende del número de términos. ¿Ya? Entonces, si el número de términos es par, ojo, número de términos par, hay dos términos centrales. Si el número de términos es impar, entonces hay un solo término central. ¿Cómo saber cuál es ese término central? Bueno, a ver, vamos a poner ejemplos numéricos, ¿no? Supongamos que son 22 términos, ¿ya? Esos términos se encuentran en medio. Los 22 términos se han dividido en dos partes iguales y los términos centrales están en el medio. Entonces, ¿cómo yo sé qué lugar ocupa el primer término central? Simplemente voy a dividir entre 2. Y ese sería el lugar, ¿no? El término 11 y el término 12. Esos serían los lugares que ocupan, ¿no? Entonces, si yo ya sé el número de términos, lo único que es dividir entre 2 si es par, ¿no? Ahora, si es impar, lo que voy a hacer, supongamos que son 21 términos, ¿ya? Entonces, a ese 21 le voy a agregar 1 y lo voy a dividir entre 2. Me daría 11. Entonces, ese es el lugar del término central. El lugar que ocupa el término central sería el término del lugar 11.
¿Esto por qué? Porque recuerden que hablar del término central quiere decir que lo voy a dividir en dos partes iguales. Y va a quedar uno en medio porque son 21. 20 de un lado, 20 del otro lado. Perdón, 10 de un lado, 10 del otro lado. Y el de en medio ahí serían los 21. Si 10 hay en un lado, entonces el término que sigue sería el central. Y ese ocupa el lugar 11. ¿Ya? Entonces, pero ojo que estoy sacando la cuenta con el número de términos. Ojo con eso. El número de términos aquí es m más 1. ¿Ya? M más 1 es el número de términos. Bien, entonces vamos a ver, como siempre lo comentaba, vamos a llevar el término en lugar k más 1, suponiendo que es el término central que estamos buscando, ¿ok? Entonces, término central, el término en lugar k más 1. De acuerdo a nuestra formulita, entonces sería, aquí m lo vamos a colocar aquí, como aquí es k más 1, aquí le vamos a colocar k. Vamos a tomar el primer sumando que es x al cuadrado y lo vamos a elevar a la m menos k. Vamos a tomar el segundo sumando que es y a la m y lo vamos a elevar a la k. Vamos a operar un poquito, eso sería 2 por m menos k. Y aquí me quedaría m por k, ¿no? ¿Eso por qué? Porque me dan ese término, dice que es de esta forma, entonces quiere decir que esto sería 8 y eso sería 21. ¿Ok? Exponente de x 8 y exponente de y 21. Bien, si este es 8, entonces mitad, 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 m menos, 4, menos k sería 4, ¿no? Y m por k sería 21. Entonces, yo puedo despejar el valor de m, que sería 4 más k. Vamos a escribirlo aquí. Y si lo reemplazamos por aquí, ahí está, resolviendo la última, tendríamos, a ver aquí, k cuadrado. Por aquí 4k. 21 pasa a restar y sería 0, ¿no? Entonces tendríamos así, ¿no? K cuadrado más 4k menos 21 vale 0. Aspa simple. Listo. Entonces tenemos dos posibilidades. Podría ser que el k fuese menos 7, pero no puede ser, ya porque el k es el lugar, así que no puede ser. O podría ser que el k vale 3. Este sí, sí cumple, ¿no? Y si k vale 3, entonces aquí sería 4 más 3 y eso vale 7. Así que m vale 7 y k vale 3. Si reemplazamos en el binomio original, entonces tendríamos así. A ver, aquí este m vale 7. Este también 7. Aquí está. Y me piden el grado absoluto del otro término central. Entonces, ya sabemos que este tiene 7 de exponente. ¿Cuántos términos tiene? Tiene 8 términos. Y si tiene 8 términos, los términos centrales serían el término del lugar 4 y el término del lugar 5. Término del lugar 4 y término del lugar 5, ¿no? Ahora, el que nosotros acabamos de hallar como k vale 3 sería el término 4. Entonces, el que nos faltaría calcular sería el término del lugar 5. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el término del lugar 4, es el que acabamos de calcular hace unos minutos. Y nos faltaría calcular el término del lugar 5, que sería el término del lugar 4 más 1. ¿Ya? 4 más 1. Como hallamos este término, bueno, aquí sería el valor que está aquí, 7. Como es 4 más 1, aquí sería 4. Vamos a tomar el primer sumando que sería aquí x al cuadrado. Y eso lo vamos a elevar a la 7 menos 4, que sería 3. Luego vamos a tomar el y a la 7. Y eso lo vamos a tomar enviar a la cuarta. Bien. Operamos aquí. 2 por 3, 6 sería el exponente del x. 7 por 4, 28 el exponente de y. Y la suma sería 34. ¿Ok? Bien, pero aquí yo les voy a dar una pauta que les podría ayudar y a ahorrar todo este cálculo, ¿no? A ver, yo ya sé que el término 4, su grado absoluto, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es el grado absoluto del término 4? 8 más 21, 29, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede?
Hace un rato les comentaba que el exponente de x disminuye de 1 en 1 y el de y aumenta de 1 en 1. Ya, pero eso era porque los exponentes eran unos. Acá son 2 y 7. A ver, entonces, ¿qué quiere decir? Aquí el exponente de x disminuye ya no de 1 en 1, sino de 2 en 2. Y el exponente de y aumenta de 7 en 7. Entonces, en general, ¿qué pasa? Uno disminuye de 2 en 2, el otro aumenta de 7 en 7. ¿Qué pasaría? Estaría aumentando de 5 en 5. ¿Qué cosa? El grado absoluto. Entonces, si el término 4 tiene grado 29, el término 5 debe tener grado 29 más 5, es decir, 34, tal y como lo hemos calculado con la fórmula. Bien, que son algunos detallitos que para problemas muy en particular les pueden servir para hacer los cálculos rápidos, ¿no? Ahora, si solamente les hablan de grado, recordemos que aquí el primer término sería x al cuadrado a la 7, ¿no? Ese es el primer término. O sea, x a la 14. Y va aumentando de 5 en 5. El siguiente tendría grado 19. El siguiente tendría grado 24. Y así, ¿no? Porque va aumentando de 5 en 5. Bien, estimados estudiantes, vamos a ver si hay alguna consulta por aquí. Bien, si todo está ok. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden escribirnos por el chat o usar su micrófono. Correcto, a ver, sigamos. Ahora, en el problemita anterior, también hay de este problema 3, sigamos todavía en el problema 3 para ver unos detallitos. Nosotros empezamos calculando el término del lugar k más 1, pero en realidad, a ver, si el exponente es m, tiene m más 1 términos, ¿no? Y como tiene dos términos centrales, entonces, si tiene m más 1 términos, ese debe ser un número par. Entonces, el término que nosotros debemos calcular en realidad sería el término del lugar m más 1 sobre 2, ¿no? M más 1 sobre 2, ese sería el k. Que también pueden usar esta idea para calcular el problema, ¿no? Entonces, en lugar de k, ustedes reemplazarían m más 1 sobre 2 menos 1. Ese sería el k. Y eso les permitiría hallar mucho más rápido pues, el valor de m. ¿Okay? Es solamente una idea. Como lo hemos hecho funciona, lo hemos hecho rápido, hemos hecho rápido los cálculos, así que también se puede trabajar de esa forma, ¿no? Pero, como les repito, lo dejo por ahí. Lo dejo por ahí para que ustedes tengan una idea de cómo está funcionando. Listo. A ver. Vamos con el ejercicio número 4. Dice, hay el número de términos irracionales en el desarrollo de. Vamos a aclarar que esto es una abreviatura y en lugar de decir irracionales sería expresiones algebraicas irracionales. ¿Se acuerdan de la primera semana de clases? Ahí está, las expresiones algebraicas irracionales. Pero ¿cómo calcularlas? A ver, recordemos quiénes eran las expresiones algebraicas irracionales, aquellas cuyo exponente estaba afectado por una fracción que no era entera o
que estaban afectados por la radicación. Como ustedes pueden observar, aquí en esta expresión, pues sí, ¿no? Sí vemos que hay raíces que están afectando a las expresiones, ¿no? Entonces, esos son los que generan justamente los términos irracionales. Pero como ellos se van a ir, se van a ir elevando a distintos exponentes, en algún momento es posible que esas raíces desaparezcan y se generen términos racionales, ¿no? Entonces, calcular cuántos términos irracionales hay no es directo, porque tendríamos que ver, analizar los exponentes y que sean fracciones siempre, ¿no? Pero eso no es sencillo. Lo que sí sería más práctico sería analizar aquellas expresiones que son racionales. ¿Por qué? Porque las expresiones racionales, sus exponentes son enteros. Y ahí sí nosotros podemos aplicar ciertos criterios, ¿no? Si tenemos una división, para que la división sea entera, va a tener que ser múltiplo del denominador, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a usar. Muy bien, entonces vamos a irnos por este lado. A ver, como aquí dice 20, eso tiene 21 términos. Si 4 son racionales, el resto son irracionales, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es reescribir, ¿no? Este x que está afectado por la raíz quinta, entonces se puede escribir como x a la 1/5. Y este 1 sobre raíz cúbica de x se puede escribir como x a la menos 1/3. Ahora sí, vamos a hallar un término del lugar k más 1. Ya, eso lo hemos hecho siempre hasta el momento, ¿no? Hallamos el término del lugar k más 1. Ahora, aquí tendríamos, ¿no? 20 viene de este exponente, como aquí es k más 1, aquí le colocamos k. X a la 1/5 lo vamos a elevar a la 20 menos k, ahí está. X a la menos 1/3 lo vamos a elevar a la k. Bien, los exponentes aquí nos van a quedar así, ¿no? 1/5 por 20 menos k. 1/5 por 20, 4. 1/5 por menos k quintos. Menos 1/3 por k, menos k tercios. Y como ambos tienen la misma base, puedo juntar los exponentes sumando, restando, respetando los signos de la ley de signos, ¿no? ¿Ok? Entonces, podemos seguir operando. Por ejemplo, aquí me quedaría 3k menos 5k menos 8k sobre 15, ¿no? Ahí está. Y repito, nosotros queremos que los términos que vamos a calcular sean los racionales. Es decir, este exponente tendría que ser entero. Para que esto sea entero, k tendría que ser múltiplo de 15. Pero si el exponente vale 20, el k va a tomar los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 20. Y si yo necesito que los k sean múltiplos de 15, entonces sería el 0 y el 15. Ya. Si k vale 0 o 15, estoy hallando términos racionales. Pero son 21 términos en total. Si 2 son racionales, los demás serán irracionales. Como son 21, 2 son racionales, entonces 19 términos son irracionales. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A. Bueno, veamos si hay alguna consulta por aquí. Bien, chicos, si tienen alguna consulta hasta aquí, por aquí lo que hemos revisado es el desarrollo del binomio de Newton. Vamos a ver un par de detallitos más, ¿ya? Aprovechando el último ejercicio, pero vamos a ver un par de detallitos más que a ustedes les pueden servir. El desarrollo que me da el binomio de Newton, ¿ya? Tiene un orden. Hay un primer término, un segundo término, un tercer término, ¿ya? Al tener un orden, entonces no es lo mismo resolver lo siguiente. Pero ojo, repito, teniendo en cuenta el orden. Entonces, a ver, no es lo mismo a más b a la n que b más a la n. ¿Ok? Entonces, la primera observación que les doy. Pero repito, el desarrollo es el mismo, sí,
pero en el orden de los términos. ¿Ya? Porque mientras que el primer término de este desarrollo es a la n, el primer término de este desarrollo es b a la n. ¿Tienen una relación los términos? Sí. A ver, hay una relación. Ojo con esto que les voy a anotar. Entonces, si yo tengo que el término jésimo de aquí es igual al término késimo de aquí, entonces j y k tienen una propiedad. J más k es igual a n más 2. ¿Ya? Eso es igual a n más 2. Este dato les puede ayudar, ¿no? Ahora, si yo tengo que a más b a la n, tiene término 1, término 2, término 3, término n más 1, ¿ya? b más a, lo tiene al revés. Sería tn más 1, tn, tn menos 1, t3, t2 y t1. A ver, ¿por qué les hablo de esto? De repente ustedes habrán escuchado hablar de algunos problemas en los que le dicen, ¿no? A ver, el segundo término contado desde el final del desarrollo de este binomio por el método de Newton es tal. El segundo término desde el final. Entonces, ¿quién sería ese segundo término del final? Pues este, para a más b a la n, ¿no? Ese sería el segundo término contado desde el final. Entonces, si nosotros nos dan el dato desde el final, lo que podemos hacer es reordenar, escribirlo como b más a y trabajar con ese desarrollo. Que sería el segundo término contado del final, sería el segundo término de b más a la n. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente es ese tema, ¿no? Bien, el primero, recuerden, el primer exponente indica de cuánto en cuánto va disminuyendo y el segundo de cuánto en cuánto va aumentando. ¿Ya? De cuánto en cuánto va disminuyendo uno y el otro de cuánto en cuánto va aumentando. Bien, básicamente eso sería respecto al binomio de Newton. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Cociente notable. Un cociente notable es una división exacta. Tiene una forma particular. ¿Ya? Entonces, por la forma que tiene, podemos ver que hay 4 situaciones posibles, pero solamente 3 de ellas, y con características particulares, algunas de ellas son cocientes notables. A ver, por ejemplo, tenemos el primer caso, menos entre menos. A ver, ¿cómo es ese menos entre menos? Pues así, miren. X a la n menos a la n entre x menos a. Este es el caso más básico, ¿ya? El caso más básico. Ahora, hay una particularidad en cuanto al desarrollo. No es obviamente exactamente igual que el binomio, pero por ahí va, ¿no? Entonces, miren, si yo divido el primer término aquí con el primer término, lo que obtengo es el primer término en el desarrollo. Si divido el último, contando con todo y el signo, el último entre el último, voy a tener el último término del desarrollo. ¿Qué pasa con el exponente del x? Miren, n-1, n-2, n-3 va disminuyendo de 1 en 1. Aquí a la 0, a la 1, al cuadrado, el a va aumentando de 1 en 1 su exponente. Si yo quiero calcular un término de estos, entonces ya voy a calcular lo que se llama el término de lugar k. En este caso, ese n que podría ser par o impar, y que hace que todos los términos sean positivos cuando es menos entre menos, ¿ya? Ese n par o impar, es el número de términos. Entonces, si yo quiero calcular, aquí tengo n términos, el término de lugar k sería así, miren. Tomo la primera base que es x, tal y como está, y lo voy a elevar al número de términos menos la posición, o sea, sería x elevado a la n menos k. Voy a tomar el segundo sin el signo, el a, y lo voy a elevar a 1 menos que el lugar que ocupa, o sea, a la k
menos 1. Y listo. Con eso ya tengo el primer caso. Pero recuerden, cuando es menos entre menos, el n puede tomar cualquier valor, par o impar. Y como les repito, ese es el término más básico, ¿no? Luego vamos a ver de manera general qué pasa, ¿no? Bien, chicos, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con los dos casos que siguen. Como les comentaba, de los 4 divisiones posibles, las divisiones se generan a partir de aquí, miren. A a la n, x a la n, x ya, ¿no? Puede ser más menos, más menos. Entonces, las 4 combinaciones posibles, 3 son cocientes notables. Listo, chicos. Regresamos en unos minutitos.
Bien, chicos, retornamos. Ya estamos de vuelta. Bien, entonces terminamos de ver el primer caso. Vamos a pasar al siguiente caso. En caso número 2, entonces vamos a considerar la división menos entre más. Como aquí indica, n, que es el número de términos, tendría que ser un número par. El desarrollo se obtiene de la misma manera que en el caso anterior. Para el primer término, dividimos primero entre primero y para el último entre el último, considerando el signo, ¿no? Bien, entonces podemos observar aquí que exactamente los mismos términos son, ¿no? Disminuye de uno en uno el exponente del x, aumenta de uno en uno el exponente del a, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? Que pueden notar ustedes aquí. El segundo término es negativo. El primero es positivo, segundo negativo, tercero positivo, cuarto negativo. ¿Ya? Entonces, lo que observamos que es los términos de lugar par, el segundo, el cuarto, el sexto, ¿no? Los de lugar par van a ser negativos y los de lugar impar van a ser positivos. Eso es cuando es menos entre más. Bueno, en realidad ustedes van a notar en el siguiente caso que cuando el denominador es más, va a suceder eso, ¿no? Que los términos de lugar par van a ser negativos. Para conseguir el signo, aquí tenemos igual que hay n términos, para conseguir el signo, vamos a considerar entonces menos 1 a la n menos k, perdón, a la k menos 1. De esta manera, si k fuese par, aquí sería impar y me saldría negativo, ¿no? Negativo. Y en el resto es lo mismo, ¿no? X a la n menos k por a la k menos 1. O sea, lo único que está variando es el signo aquí, ¿no? Obviamente, aquí vemos que no es el mismo caso porque aquí es menos entre menos y aquí es menos entre más, ¿no? Y tenemos el siguiente caso. Y último también, ¿no? Más entre más. Más entre más también vemos que el segundo, el cuarto, el sexto término, o sea, los términos de lugar par, son negativos. Entonces también vamos a tener la misma fórmula para aplicar a este caso. Tiene n términos. Ahí está, ¿no? Ahora, como le decía, aquí habían 4 posibilidades, ¿no? Menos entre más entre más y más entre menos. Más entre menos nunca nos va a dar una división exacta, por lo tanto no es un cociente notable. Notemos que cuando es menos entre más, el n tiene que ser par. Y si es más entre más, el n tiene que ser impar. Ojo, hay que acordarnos eso porque estamos hablando del número de términos. Ahora, podemos tener la misma forma, pero el exponente de x aquí abajo también puede tener un exponente y el de la también. Entonces, si tenemos de esta forma, y nos dicen que es un cociente notable, se debe cumplir que el número de términos será P entre R y también será Q entre S. Entonces, es una técnica muy práctica, una propiedad muy práctica que se aplica, dividir, ¿no?, los exponentes de X, los exponentes de A, e igualarlos. Y eso será el número de términos.
Si ustedes recuerdan, en el binomio empezamos hallando el término de lugar k más 1. En el cociente notable comenzaremos siempre hallando el número de términos. Siempre hallaremos el número de términos. Muy bien. Veamos los problemas entonces. Algunos ejemplos para que vean cómo se trabaja el hecho de siempre vincular al número de términos y luego vamos a ver los ejercicios que corresponden a esta parte. ¿Listo? Entonces, a ver, veamos. En el primer ejemplo dice determina la cantidad de términos en el desarrollo del cociente notable. Y nosotros habíamos visto pues que en las reglas que habíamos dado los 3 casos, siempre el exponente de abajo era 1, ¿no? Para el X y para el Y. Este es menos entre menos. Pero lo que pasa es que se puede darle forma, ¿no? Por ejemplo, este X a la 20 se le puede escribir como X a la cuarta a la quinta. Y este Y a la 15 como Y al cubo a la quinta. Y ya tendría la forma, ¿no? No. Tengo esta expresión a la quinta. Tengo esta expresión a la quinta también. Por lo tanto, el número de términos sería 5, ¿no? Viendo esta analogía, 5. Como tiene un desarrollo de esta forma, podemos ver también, aprovechar a ver, ¿no? Aquí sería el término central, el término de lugar, 3. Tiene 5 términos, le sumamos 1, sería 6, entre 2, ahí está el lugar. O sea, se cumple lo que vimos para el binomio, ¿no? Para el término central del binomio también se cumple. Ahora, podemos usar la propiedad también, ¿no? Entonces, en la propiedad lo que vamos a hacer es dividir este exponente 20 entre este exponente 4, este 15 entre este 3. 20 entre 4, 5, 15 entre 3, 5. Ese vendría a ser el número de términos. Por ejemplo, de las dos formas, podemos calcular que el número de términos es 5. Bien, ahora, vamos a ver este otro ejemplo. Dice, si la expresión representa el cociente notable, me dicen que esto es un cociente notable, menos entre menos, ¿ok? De 6 términos. Ajá. Entonces, si yo divido 6 entre A menos B, me tiene que dar 6. Y 42 entre A también me tiene que dar 6. Vamos a hacerlo entonces. 6 entre A menos B sería igual a 42 entre A. Como esto es 6, entonces podemos ver claramente que A vale 7, ¿no? 42 entre 7 me vale 6. Ahora sí. Entonces A sería 7. Y si A vale 7, aquí 7 menos 6 sería 1 para que la división sea 6. Entonces B vale 6. Entonces nuestro cociente notable sería este de aquí, ¿no? X a la sexta menos Y a la 42 entre X a la 1 menos Y a la 7. 6 términos en su desarrollo. Nos piden el tercer término en el desarrollo del cociente notable. Noten lo siguiente. A ver. Noten lo siguiente. Se cumple lo mismo que en el binomio de Newton. Bien, a ver, el primer término, ¿quién sería? X a la sexta entre X a la 1 sería X a la quinta. ¿Qué pasa con el exponente de X? Disminuye de 1 en 1. Aquí entonces sería X a la cuarta. Y aquí X al cubo. Menos entre menos siempre es más. Ahí está.
¿Qué pasa con el y? Aumenta su exponente de 7 en 7. Entonces, se quiera x a la y a la 0, y a la 7, y a la 14. Ya está, el tercer término sería x al cubo por y a la 14. Si queremos aplicar regla, el término 3 sería x a la 1 elevado al número de términos que es 6 menos 3, que es el lugar, ¿no? Y a la 7 elevado a la 3 menos 1, y ya está, pues, ¿no? 6 menos 3 sería 3, x al cubo, 3 menos 1, 2, 7 por 2 sería 14. Y lo tenemos de las dos formas, ¿no? Entonces, como pueden observar, usando esos pequeños detallitos que hemos visto qué pasa con el exponente del x, del y, podemos encontrar el primero, el segundo, el tercero. Si es un término pequeño, pues, pero si nos dicen el 20avo, pues ya formulita nomás, ¿no? Bueno, antes de continuar, a ver, vamos a ver si hay alguna consulta por aquí, muchachos, chicas. ¿Todo bien entonces hasta aquí? Bien, todo. Seguimos entonces, a ver. Vamos con el ejercicio número 5. Dice, si la división genera un cociente notable, calcule el término del lugar m más 1 en dicho cociente. Bien, primero hallamos el número de términos. Entonces, para el número de términos vamos a dividir exponentes de x y exponentes de y. 3m más 9 entre m, 30 entre m más 2. Entonces vamos a igualar 3m más 9 por m más 2 igual a 30 por m. 3m más 9 por m más 2 sería 3m cuadrado. Bueno, vamos a hacer algo un poquito más rápido. Tercia, tercia. Acá tercia también. Ahora sí, ¿no? Aquí tenemos el producto de un binomio con un término común. Sería m cuadrado, ¿no? Los que no se repiten se suman, serían 5 y se multiplica por el que se repite, o sea, 5m. ¿Ah? Y finalmente los que no se repiten se multiplican. Entonces tendría así, ¿no? M cuadrado más 5m más 6 igual a 10m. 10m lo pasamos a restar con el 5m y de ahí nos queda menos 5m. A ver, una espita simple. Si igualamos a 0 cada uno, m podría ser 3 o m podría ser 2. M podría ser 3 o m podría ser 2. Ahora, eso lo vamos a ver aquí, ¿no? Si m vale 2, 30 entre m más 2 sería 30 entre 4. Pero ese es el número de términos, ojo. Y esto no puede ser, entonces descartamos el 2. Por lo tanto, m tiene que ser 3, ¿no? Y si m vale 3, 30 entre 3 más 2 sería el número de términos, ¿no? 30 entre 5, eso sería 6. Por lo tanto, el número de términos vale 6. No solo eso, sino que mi cociente notable quedaría de esta forma. Entonces, no es necesario conocer todo el cociente notable, es suficiente conocer el número de términos y la parte de abajo. Y con eso podemos calcular todo lo que queramos. Bien, nos piden calcular el término del lugar m más 1, pero como m vale 3, nos están diciendo el término del lugar 4, ¿no? ¿Y cómo sería el término del lugar 4? A ver,
vamos a tomar primer sumando, que es x al cubo. Lo vamos a elevar al número de términos menos la posición, o sea, 4. Vamos a tomar el segundo, que es ya la quinta, y lo vamos a elevar a 1 menos que la posición. 6 menos 4 sería 2, por 3, 6. Entonces aquí sería x a la sexta. Por aquí y menos 1, 4 menos 1, 3, por 5, 15. Así que la respuesta sería la alternativa D, ¿no? Entonces respuesta alternativa D. Bien, si no hay preguntas, chicos, nos vamos con la siguiente pregunta. Ejercicio número 6. Al dividir x a la m menos 2 menos 1024 entre x a la m menos 6 más 2 a la m menos 5, el resto es 0, dice, ¿no? De acuerdo con lo mencionado, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo. 1. El cociente notable tiene dos términos. 2, m vale 10. 3. La suma de coeficientes del cociente es menos 31. A ver, vamos a analizar cada una de estas una por una. A ver, comencemos. Bien, lo único que hemos hecho hasta aquí es escribirlo como una división y 1024 lo hemos escrito como 2 a la 10. Nada más, ahora vamos a empezar a analizar. Dice que este cociente notable tiene dos términos. Ya, si fuese un cociente notable, el número de términos se calcularía así, ¿no? M menos 2 entre M menos 6 igual 10 entre M menos 5. Entonces vamos a multiplicar aquí M menos 2 por M menos 5 y 10 por M menos 6. Entonces, m menos 2 por m menos 5 sería m cuadrado menos 7m más 10. Y por aquí sería 10m menos 60. Este 10m lo vamos a pasar a restar, sería menos 17m y el 60 a sumar serían 70. A ver, un aspa por aquí. A ver, aquí tenemos m, por aquí m, 10 y 7 menos y menos. Si igualamos a 0, m vale 10, m vale 7. Si m vale 10, ojo aquí, m vale 10, tendríamos 10 entre 10 menos 5, que es 2. ¿Ya? Y si vale 7, a ver, 7 sería 10 entre 7 menos 5. 10 entre 2, que sería 5. Pero recordemos, a ver, si es menos entre más, a ver si me escriben en el chat ahí. Si es menos entre más, lo que estamos haciendo al dividir es hallar el número de términos. Si es menos entre más, ese número de términos tiene que ser par o impar. Par o impar. A ver, veamos si por el chat responden. Par, correcto, muy bien, Jimena. Así es. Si es menos entre más, el número de términos tiene que ser par. Entonces, no puede ser 5. Por lo tanto, no puede ser 7. ¿Qué tendría que ser? 10. Esto es correcto. Y al dividir, ¿cuánto nos está saliendo? 2. ¿Qué cosa es 2? El número de términos. Así que el primero es verdadero y el segundo también es verdadero. Ya está. Ese sería nuestro cociente notable.
Ahora, nos faltaría la suma de coeficientes del cociente. Ya, como ya sabemos que tiene dos términos, entonces podemos hallarlos, ¿no? A ver, ¿cómo hallamos el primer término? Divido este entre este, ¿no? Lo divido. Entonces eso sería x a la octava entre x a la cuarta, x a la cuarta. Como solamente tiene dos términos, el segundo término sería la división de estos dos. Entonces sería menos 2 a la 10 entre 2 a la quinta. Y eso es menos 2 a la quinta. ¿Ya? Eso sería x a la cuarta menos 32. Ese sería el cociente. ¿Ya? X a la cuarta menos 32. Ya, pero me piden, en la última parte dice la suma de coeficientes del cociente es menos 31. Ya, y eso es correcto, porque miren, este coeficiente vale 1, ¿no? Aquí vale 1. 1 menos 32 sería menos 31. Así que esto también es verdad. Por lo tanto, en esta proposición, todas son verdaderas, ¿no? Todas son verdad. Listo, a ver, veamos otro ejercicio. Ejercicio número 7. María cosecha cierta cantidad de manzanas y las coloca en cajones que contienen x a la n más y a la n menos 1 manzanas cada uno, sin sobrar ninguna manzana. Quiere decir que si yo divido el total de las manzanas que ha cosechado entre el total de manzanas que hay por cajón, entonces esa división debe ser exacta. Y por la forma que tiene, sería un cociente notable, ¿no? Bien, entonces vamos a escribirlo, ya que si es un cociente notable, entonces se debe cumplir lo siguiente, ¿no? Si yo divido este exponente de x entre este exponente de x, debe ser lo mismo que dividir el exponente de y entre este exponente de y. A ver, aquí vamos a hacerlo abajo, ¿no? Si simplificamos aquí, nos quedaría n, ¿no? Entonces, este n menos 1 va a multiplicar al n. Nos quedaría n por n menos 1 igual a 6n menos 12. Aquí tendríamos n cuadrado menos n. Con el 6n que está por acá, pasa a restar, sería n cuadrado menos 7n. Este menos 12 pasa con más. A ver, una aspita por aquí. Entonces tendríamos n menos 3 por n menos 4. O sea que n puede ser 3 o n puede ser 4. Pero aquí n es el número de términos. Y si es más entre más, ¿cómo tendría que ser el n? ¿Par o impar? A ver, veamos en el chat. Más entre más, el número de términos tiene que ser par o impar. A ver, Sheila dice impar y es correcto, ¿no? Más entre más, el número de términos tiene que ser exactamente impar. ¿Ya? Impar. Entonces, si aquí igualamos a 0, nos va a dar dos valores, pues, ¿no? Nos va a dar, por aquí nos va a dar que n vale 3 o que n vale 4. Pero n tiene que ser impar, así que n sería 3. ¿Ya? N sería 3.
Entonces, este desarrollo tiene 3 términos, ¿no? Y podemos reconstruir el cociente. Ahí está, ¿no? Reemplazamos el N3 por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, ¿no? Y hacemos la división. Como n vale 3, tendríamos efectivamente aquí sería 3, 2 por aquí, 9 por aquí y 6 por aquí. Ya está. A ver, nos dice, determina la expresión matemática que representa la cantidad de cajones que usó. Bueno, pero si nosotros dividimos, hacemos esa división exacta del número de manzanas entre el número de manzanas de cada cajón, ese cociente sería el número de cajones, ¿no? Así, ¿no? Total de manzanas igual a número de cajones por manzanas por cajón, ¿no? Número de manzanas por cajón. Entonces, nosotros tenemos ese dato. Aquí está. Y ese dato, que aquí está. Entonces, hacemos la división, eso sería el número de cajones. O sea, el desarrollo de este cociente notable sería el número de cajones. A ver, hagámosle de dos maneras, ¿ya? Dos maneras. A ver, el primer término, ¿cómo sería? X a la novena entre X a la sexta. Sería X a la sexta. X a la novena entre X al cubo, perdón, ¿no? X a la sexta. Como es más entre más, el siguiente sería menos, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa con el X? Su exponente disminuye de 3 en 3. Entonces sería X al cubo. Y el Y aumenta su exponente de 2 en 2. Finalmente, si quiero hallar el último término, voy a dividir Y a la sexta entre Y al cuadrado. Y eso es Y a la cuarta. Bien, aquí también lo podemos ver de la misma manera. Ahí está, y eso sería la cantidad de cajones. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa A, ¿no es cierto? Clave A. Listo, a ver, sigamos. Ejercicio número 8. Luego vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, chicos, para hacer algunas observaciones respecto al binomio y respecto al cociente notable, ¿ok? Entonces, no, son pequeños detallitos que en los cálculos les pueden ayudar, ¿no? A ver, ejercicio número 8 dice, la siguiente tabla muestra información de la cantidad de turistas que ha recibido diariamente el distrito de Lunahuaná en los últimos 4 días. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. A ver, ¿qué observamos? El exponente de X está disminuyendo de 3 en 3. Acá ya desapareció. Y el exponente de Y, acá era Y a la 0, Y a la 1, Y al cuadrado, Y al cubo. O sea que está aumentando de 1 en 1. Pero recuerden que el primer término y el último término dependen solamente de la variable, solamente de una de las variables que está en el denominador, ¿no? Entonces, a ver, vamos por partes. Ay. Ya, entonces sería así, ¿no? A ver, vemos que el X su exponente aumenta de 3 en 3 y el Y disminuye de 1 en 1. ¿Está bien? Perdón, al revés, ¿no? El X disminuye de 3 en 3 y el Y aumenta de 1 en 1. Hasta ahí todo está, ¿no? Pero, como les comentaba, la primera y la última solamente dependen de una de las variables. La primera depende de la variable que va disminuyendo. Y la segunda, y bueno, la última, de la variable que va aumentando. Ahora, esta de aquí es así, miren. ¿No es cierto? Es 2y al cubo. Así que la variable en realidad no es solamente y, sino es con 2. Así. Ahora, como ese es el desarrollo, se supone que están sumando, así que sería así, menos entre menos, ¿no? Y tiene 4 términos, así que sería así.
¿Bien? ¿Hasta ahí todo se entiende? ¿Todo está claro? ¿De dónde saco las expresiones? Ahora vamos a ver. Bueno, no tenemos comentarios por aquí, que sí que supongo que todo está claro. Mm, Una forma en que ustedes podrían pues trabajarlo es tomar un X a la alfa, un Y a la beta, ¿no? Al azar. Y luego ya el primero, el segundo, el tercer término, ¿no? Pero si no, como les repito, esos pequeños detallitos que habíamos comentado de cuánto en cuánto disminuye el X, o sea, el primero, y de cuánto en cuánto aumenta el segundo, nos ayuda, ¿no? Bien, entonces ya tenemos que nuestro cociente, bueno, primero, la suma total de turistas sería pues la suma de todos estos, ¿no? Que son 4. Y lo que se puede hacer es darle forma, ¿no? Que X a la novena sería X al cubo, em, teniendo en base ese X al cubo, el otro sería X al cubo al cuadrado, ¿no? Luego el otro es X al cubo a la 1 y así, ¿no? En cuanto a Y, tendríamos 2Y a la 0, 2Y a la 1, 2Y al cuadrado, 2Y al cubo y todo cuadra, ¿no? Todo cuadra. ¿Y este desarrollo de quién es? Justamente del que hemos colocado por aquí, ¿no? X al cubo a la cuarta menos 2Y a la cuarta, todo entre X al cubo menos 2Y. Entonces, este sería M de XY y ese sería P de XY. Nos piden M en 1 entre P en 1 y eso le sumamos 24. Entonces vamos a reemplazar. A ver, M en 1 sería 1 a la 12 menos 12 por 1 a la cuarta. Y aquí sería 1 al cubo menos 2 por 1, ¿no? Ese sería el P de 1. Entonces sería 1 menos 12 entre 1 menos 2. Ah, perdón, 16 es aquí, ¿no? 1 menos 16 sería menos 15 entre menos 1 sería 15. Más 24, eso nos daría 39. Respuesta alternativa B. Bien, vamos a dejar unos segunditos para que tomen sus capturas. Luego les voy a presentar las claves de los ejercicios propuestos. Y al final vamos a hacer un pequeño detallito sobre términos en particular del desarrollo del cociente y del binomio, ¿ok? Vamos a aclarar algunos detallitos ahí. Listo, a ver, veamos las claves de los ejercicios propuestos: 1D, 2A, 3A, 4E, 5C, 6A, 7D y 8A. A ver, lo dejamos unos segunditos. Listo. A ver, entonces vamos a ver esos pequeños detalles. Bien. A ver, primero, en el desarrollo de A más B a la n, ¿ya? En el desarrollo de A más B a la n, en el caso del binomio a la n, entonces nosotros sabemos que el número de términos es n más 1, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poquito del término central y vamos a calcularlo para que ustedes vean ahí qué cosa les puede servir, ¿no? Entonces, si n más 1 es par, es decir, n sería impar, ¿no? El exponente me refiero, ¿no? Impar. Entonces, hay dos términos centrales. Término central 1, término central 2.
Ah, ¿qué lugar ocupa el término central 1? Ya, como es par, n más 1 sobre 2, ¿no? Ese es el lugar que ocupa n más 1 sobre 2 y el otro sería n más 1 sobre 2 más 1. Esos son los lugares que ocupan. Ahora, vamos a calcularlo. Entonces, ese término sería combinaciones de n. A ver, aquí se supone que debe ser uno menos que esto. Observen, aquí viene lo interesante, ¿no? Miren el numerito que estamos colocando aquí, n menos 1 sobre 2, cuando el lugar es n más 1 sobre 2. Ya, ahora tomamos el a y se va a elevar a la n a la n menos 1 sobre 2. Y eso sería, a ver, ¿cuánto es n menos 1 sobre 2? Ahí está, n más 1 sobre 2. Que es lo mismo que está acá, ¿no? Ya está. El b se elevaría a la n menos 1 sobre 2. Ya está. Vamos a calcular el siguiente término, ¿no? A ver, aquí sería combinaciones de n en n más 1 sobre 2. Porque aquí ya está con el 1 delante, ¿no? Más 1. El a se elevaría a la n menos n más 1 sobre 2, y eso es n menos 1 sobre 2. Y el b a la n más 1 sobre 2. Ya, aquí quiero que ustedes observen lo siguiente, a mucho ojo, ¿no? Si se dan cuenta, cuando tiene dos términos centrales, miren, el exponente de a del primero es igual al exponente de b del segundo. El exponente de b del primero es igual al exponente de la del segundo. Ya, eso es 1. ¿Qué pasa si yo sumo estos? Es decir, si hallo el grado absoluto aquí. Si yo hallo el grado absoluto aquí sería n, ¿no es cierto? N, en cualquiera de los dos casos, el grado absoluto es n. ¿Pero quién era n? N es el exponente, ¿ya? Es el exponente. Pero si yo lo quiero ver desde el punto de vista del número de términos, n vendría a ser 1 menos que el número de términos. ¿Ya? 1 menos que el número de términos. Bien, ahora vamos por el otro lado. ¿Qué pasaría si n más 1 es impar? Es decir, el número de términos es impar. Eso quiere decir que el n sería par. O sea, el exponente es par, el número de términos es impar. Entonces tiene un solo término central. Y el lugar que ocupa ese término central sería el término del lugar n más 1, todo sobre 2, ¿no? Es decir, el término del lugar n medios más 1. ¿Y quién es ese? Observen aquí. A ver, eso serían combinaciones de n en n medios. ¿Ya? En n medios. El a estaría elevado a la n menos n medios, es decir, n medios. Que sería la mitad de ese exponente, ¿no? La mitad de ese exponente. Y el b estaría también elevado a la n medios. Entonces, si yo tengo un solo término central, tanto el exponente de a como el exponente de b serían la mitad del exponente del binomio, pero también serían iguales esos exponentes, ¿ya? Iguales. El grado absoluto, ¿cuánto sería en este caso también? N, que es 1 menos que el número de términos. Bien, entonces eso es para el a más b a la n. Vamos a ver entonces ahora el cociente notable. Ojo aquí. Bien, entonces vamos a ver uno genérico, ¿ya? Un x a la n. Vamos a poner con el menos porque es el que más se puede aplicar, ¿no? Y a la n entre x menos y. ¿No? Entonces, aquí el número de términos es n, ¿no? Entonces, si n es par, el número de términos en par, va a tener dos términos centrales, el término central 1, el término central 2. ¿Qué lugar ocupan? El término de lugar, si n es par, sería el término de lugar n medios, y el término de lugar n medios más 1. A ver, los vamos a calcular. Los vamos a calcular. A ver, este sería, a ver,
De acuerdo a lo que hemos visto, sería x elevado al número de términos, menos la posición. N menos n medios es n medios. N medios. Y el y lo vamos a elevar a 1 menos que este, ¿no? ¿Ya? El término del lugar n medios más 1 sería x elevado a la n menos n medios más 1, y eso sería n medios menos 1. Y el y elevado a este lugar menos 1, o sea, n medios. Como pueden observar, al igual que en el caso del binomio, miren, aquí el exponente de x es n medios y aquí el exponente de y es n medios. Aquí n medios menos 1 y acá n medios menos 1. O sea, se intercambian, ¿no? El grado sería n medios menos 1. N medios menos 1, ¿no? O sea, el número de términos menos 1. Igual que aquí, el número de términos menos 1. Ojo con eso. Bueno, vamos a ver entonces ahora, ¿y qué pasa si n es impar? N impar. Entonces hay un solo término central. Y el término central es el término del lugar n más 1 sobre 2. A ver, lo calculamos. Sería x elevado al número de términos que es n menos n más 1 sobre 2. Eso sería n menos 1 sobre 2. El lugar menos 1. Y volvemos a ver lo mismo que en el caso anterior. Cuando hay un solo término central, ¿cómo son los exponentes? Iguales. Y su grado sería n medios, bueno, sería n menos 1, ¿no? O sea, el número de términos menos 1. ¿Ya? El número de términos menos 1. Ahora, hace un rato, nos fuimos un ratito todavía. Hace un rato yo les comentaba justamente que no es lo mismo A más B a la N que B más a la N en cuanto a los términos. Ya, eso ya lo habíamos explicado, entonces vamos a ver. ¿Y pasa algo similar con el cociente notable? Sí, no es lo mismo en el desarrollo, en el orden, ¿ah? No es lo mismo x a la n menos y a la n entre x menos y, no es lo mismo que y a la n menos x a la n entre y menos x. Pero tiene que ver el lugar, digamos, si acá tenemos un término de lugar késimo y acá tenemos un término de lugar jésimo, y estos son iguales. A ver, si ustedes se acuerdan en el binomio, la suma de k y j era n más 2, ¿no? Para el binomio, ¿no? Para el binomio. Pero n más 2 era el número de términos más 1. Por eso era n más 2. Número de términos más 1. Así que acá será también el número de términos más 1. Y el orden es como si lo hubiéramos ordenado al revés también, ¿no? O sea que el desarrollo de este va a término 1, término 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este va término 10, 9, 8, 7, 6, 5. Del caso anterior. Entonces también ellos se pueden relacionar. ¿Ya? Se pueden relacionar. Bien, chicos, a ver, ¿alguna otra preguntita por ahí que les quede sobre estos dos temas? Ambos son desarrollos, ¿no? Ambos son desarrollos. Pero en el caso del binomio siempre tratamos de hallar el término del lugar k más 1. En el cociente lo que nosotros tratamos de hallar es el número de términos primero, ¿no? Eso tratamos de hallar primero. ¿En todos los problemas se puede proceder de esa manera? Sí, ¿no? Salvo casos muy particulares, ¿no? Que los detallitos que hemos explicado de cómo se comportan los exponentes, el grado absoluto, ¿no? Van variando, ¿no? Pero igual se pueden resolver, solamente que esos detalles que les he comentado es para que ustedes lo hagan más rápido. Nada más. Ahora, si ustedes recuerdan el problemita, a ver, se los había mencionado por aquí.
Término central, creo que no se dan por aquí. Ah, está aquí, ¿no? Aquí le podemos hallar justamente, no, este era el término independiente, este no era. Aquí, ¿no? Aquí nos hablan del término central, que es justamente lo que les acabo de detallar, ¿no? Cómo es que los términos centrales se pueden calcular, el lugar que ocupan y cómo se calcula esos valores, ¿no? También ya lo podrían aplicar para este problemita. Bueno, vamos a ver si hay algunas consultas por aquí. Bien, ¿alguna consulta por ahí, chicos? De repente una preguntita, un problemita de la semana anterior o de repente de los propuestos, si tienen alguna consulta. Tenemos unos minutitos como para verlo. Pero también deben tener en cuenta que esto del binomio de Newton nos puede servir para factorizar, ¿ya? Entonces, en el caso de, veamos un segundito cómo lo podemos aplicar para factorizar. A ver, veamos una pausa por aquí. Hay que aprovechar al máximo todo lo que tengamos en cuanto a los temas que verificamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, ¿no? Yo tengo x a la quinta menos y a la quinta entre x menos y. Entonces, el primer término sería x a la quinta entre x a la cuarta, ¿no? Más, luego disminuye su exponente de 1 en 1, el otro aumenta, disminuye 1, aumenta, disminuye 1, aumenta, disminuye 1, aumenta, y ya está. ¿Cuántos términos tiene esto? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Correcto? Bien, entonces, esto también me sirve para factorizar el x a la quinta menos y a la quinta, porque si ese x menos y lo paso a multiplicar, el divisor, ¿no? Lo paso a multiplicar, entonces me quedaría eso por x a la cuarta más x al cubo y más x al cuadrado y cuadrado más xy cubo y más y a la cuarta. Entonces los cocientes notables no solamente tienen la función de y al desarrollo, sino también puede servir para factorizar, puede servir para realizar una operación indicada, ¿no? Bueno, y nace una pregunta también válida, justo eso lo veíamos con este problemita, si no me equivoco. Teníamos en la parte del binomio. Aquí, ¿no? Aquí. Ojo que esta aclaración les va a servir, ¿no? Nos hablan de término independiente, ¿ya? Pero cuando nosotros resolvimos el problema en un polinomio, el término independiente se calcula evaluando en cero, ¿no? Pero ojo, solamente vale para polinomios. Si yo reemplazo aquí en cero, voy a tener una división por cero. Entonces no existe, por eso es que tengo que hallar el desarrollo. Pero si ustedes tuvieran una expresión donde no se divide por cero, entonces sí se puede utilizar ese teorema. El término independiente es el polinomio evaluado en cero. ¿En este caso se puede aplicar? No. Ya, no. Por lo que ya explicaba, ¿no? Eso de aquí sería cero. Eso sería cero, ¿no? Bien. Bueno, chicos, ya estamos en la hora.
Solo me queda desearles pues que pasen unas felices fiestas navideñas. Ya nos vamos a ver después de Navidad, la próxima semana. Y espero pues que pasen con su familia, la pasen bien, tranquilos. Y Dios mediante nos vemos la próxima semana.